Hola, mi grupo está conformado por Ronald Bentan, Esteban Cárdenas y quien les habla, Natalia Cáceres. A nuestro grupo le correspondió hablar sobre la diabetes mellitus tipo 1. Bueno, la introducción. La diabetes tipo 1 pareció alguna vez un trastorno autoinmune único con raíces en el ataque mediado por células T de las células beta productoras de insulina. Ahora se reconoce que es el resultado de una interacción compleja entre los factores ambientales, el microbioma, el genoma, el metabolismo y los sistemas inmunitarios que varían entre individuos. Vemos en la gráfica que la comida pues hace su respectivo proceso en el estómago, la digestión, y da como resultado glucosa. El páncreas está dañado. Al estar dañado, no hay producción de insulina. Y sin insulina no se puede asimilar la glucosa y esta se acumula en la sangre, provocando la diabetes tipo 1. Siguiente. Bueno, la mayoría de las personas a las que se les diagnostica diabetes tipo 1 no tienen un familiar con la enfermedad o incluso la combinación de mayor riesgos de alelos HLA. Pero recordemos que es un alelo. Un alelo es cada uno de los genes que determina un carácter heredable. Los alelos pueden ser de dos tipos, dominante o recesivo. Un alelo dominante es aquel que se manifiesta siempre. Un alelo recesivo, en cambio, solo se manifiesta en carácter si ambos alelos del par son recesivos. Estos alelos ocupan el mismo locus en cada uno de los cromosomas homólogos. Un locus es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen u otra secuencia de ADN. El plural de locus es loci. Entonces, HLA viene de sus siglas en inglés, que traducidas al español significa antígenos leucocitarios humanos. Son proteínas que ayudan al sistema inmunitario del cuerpo a diferenciar entre sus propias células y sustancias extrañas y dañinas. Este complejo HLA se encuentra en el cromosoma 6, en el brazo corto, y tiene diferentes clases. Siguiente. Bueno, en esta imagen, en la gráfica que podemos observar, fue creada en 1984 por George Heisenberg. Él desarrolló un modelo conceptual para la patogénesis de la diabetes tipo 1 que todavía se utiliza en la actualidad. Ahí podemos observar la masa o la cantidad de células beta con relación a la edad. Entonces, esta gráfica se encuentra organizada alfabéticamente. La letra A nos representa desencadenar eventos inmunes. La letra B, gran variación en la masa y función de las células beta iniciales. La letra C, el inicio de la autoinmunidad se mide mediante anticuerpos. Todo este conjunto de las tres letras nos hace referencia a la predisposición genética, es decir, a la herencia que nos dieron nuestros padres genéticamente. El punto D es el entorno del paciente, podría afectar el curso completo de su enfermedad. Estos eran los factores que les hablé anteriormente. Aquí podemos ya empezar a presentar estas anormalidades inmunológicas, pero se sigue liberando una cantidad normal de insulina. En el punto E, la pérdida de células beta podrían recaer o recuperarse. En el punto F, la disglucemia ocurre antes del diagnóstico clínico, la disglucemia o prediabetes. Y aquí ya empieza la pérdida progresiva de la cantidad liberada de insulina, pero tenemos una glucosa normal. La letra G es la disminución de la función de las células beta. Podría no reflejar la disminución de la masa de las células beta, es decir, su función no representa su cantidad. Pues debido a que todavía no se han establecido métodos para medir la masa de las células beta. En este punto, el péptido C todavía se encuentra presente. Recordemos, al haber péptido C, hay insulina. La letra H nos representa el péptido C residual, que es detectable en muchas personas que tienen diabetes tipo 1 de larga duración. En este punto, el péptido C no se encuentra presente.
Siguiente. El diagnóstico. Bueno, como todos sabemos, antes de dar un diagnóstico necesitamos unas pruebas. En este caso, una concentración de glucosa en sangre en ayunas superior a 126 miligramos por decilitro, una concentración aleatoria de glucosa en sangre superior a 200 miligramos por decilitro, con síntomas o una anomalía resultado de una prueba de tolerancia a la glucosa oral, y una concentración de hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6,5%. Estas pautas son muy importantes a la hora de dar un diagnóstico sobre la diabetes. La concentración baja de péptido C como marcador de deficiencia de insulina endógena es útil para orientar tanto la clasificación como el tratamiento en los casos de diabetes. El péptido C es una cadena de aminoácidos que forma parte de la proinsulina. La proinsulina es una proteína que al ser procesada forma la insulina. Los niños con diabetes tipo 1 suelen presentar síntomas de poliuria, que es una producción anormal de cantidades de orina. La polidipsia, que es una sed intensa, una necesidad de líquido. Y pérdida de peso. Aproximadamente un tercio presenta cetoacidosis diabética. Como todos sabemos, la glucosa es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Al no poder ingresar en nuestras células, no podrá ser metabolizada y no nos dará nuestra energía. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Empieza a degradar los ácidos grasos, convirtiéndolos en cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos se acumularán en nuestro torrente sanguíneo, causando así la cetoacidosis diabética, que es una complicación. Aunque las definiciones tradicionales clasificaban la diabetes tipo 1 como de inicio juvenil, la enfermedad puede ocurrir a cualquier edad. Siguiente. Más del 90% de las personas con diabetes tipo 1 recién diagnosticada tienen anticuerpos medibles contra proteínas específicas de células beta, que incluyen insulina, glutamato descarboxilasa, antígeno de islote 2, transportador de zinc 8 y la tetraspanina 7. Los anticuerpos son unas proteínas que forman parte del sistema inmune y circulan por la sangre, cuya función consiste en detectar cualquier elemento extraño que pueda entrar en el organismo. Entonces, al tener estos anticuerpos de las células beta llevarán a su destrucción. Por ejemplo, la glutamato descarboxilasa es la que cataliza la formación de GABA a partir de ácido glutámico. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso, pero también se localiza en los islotes pancreáticos, donde está involucrada en las funciones paracrinas. El antígeno de islote 2, como ya mencioné, lleva a la destrucción de estos islotes. El transportador de zinc, como lo dice su nombre, es transportar el zinc del espacio extracelular al espacio intracelular para que esté destinado al procesamiento, la maduración y el almacenamiento de la insulina. Se encuentra relacionado con esta producción. Y la tetraspanina 7 son una familia de proteínas de membrana que se encargan o están relacionadas en el proceso de presentaciones de antígeno. La mayoría de las personas con un solo anticuerpo no progresa a diabetes tipo 1, pero la seroconversión a la presencia de 2 o más autoanticuerpos séricos en niños se asocia con un riesgo del 84% de diabetes tipo 1. Un caso preclínico en estadio 1 de diabetes tipo 1 se define como la presencia de 2 o más anticuerpos, mientras que los estadios 2 y 3 se definen como la progresión de anomalías metabólicas desde una glucemia anormal a una diabetes presente. Siguiente. En esta gráfica podemos observar los estadios de la diabetes tipo 1 y en la parte izquierda los riesgos que pueden influir en esta. Por ejemplo, tenemos un riesgo genético, tenemos la activación inmune y tenemos el desarrollo de estos anticuerpos. La etapa 1 es el comienzo de la diabetes tipo 1,
marcada por individuos que tienen 2 o más anticuerpos relacionados con la diabetes y concentraciones normales de azúcar en sangre. En el estadio 2, los individuos tienen disglucemia sin síntomas. Recordemos que la disglucemia es la prediabetes. Y en la etapa 3 es el momento del diagnóstico clínico. En la gráfica también nos muestra la etapa 4, que es cuando la diabetes como que permanece o es de larga duración. Siguiente. Genética. Bueno, tenemos como generalidades que el riesgo total de por vida varía mucho según el país y la región geográfica, pero en general es de alrededor de 1 de cada 250 personas. La enfermedad es un poco más común en hombres y niños que en mujeres y niñas. En la imagen podemos observar que dicen, mi padre y yo tenemos diabetes tipo 1, y le responden, pues yo tengo diabetes tipo 1 y mi hermana gemela no. Entonces es muy importante conocer que se hereda, es la predisposición de la enfermedad, no se hereda la enfermedad como tal. Siguiente. Bueno, 2 haplotipos de HLA clase 2 implicados en la presentación del antígeno. Esta región de HLA se encuentra en el cromosoma 6. La región HLA en el brazo corto, en la región 21 y en la banda 1 y 3. Y desde este cromosoma se dividen, pues, tiene sus diferentes clases. Entonces, volvemos a los haplotipos. ¿Qué son? Se pueden referir a una combinación de alelos en un solo gen o alelos en múltiples genes en un mismo cromosoma. Entonces, vamos a los haplotipos. HLA sería la región, el DRB1 sería el gen, el 03 sería el haplotipo o el conjunto alélico y el 01 sería el gen específico. Y así con los demás. Entendiendo esto, están vinculados aproximadamente 50% de la heredabilidad de la enfermedad y prevalecen en personas de raza blanca. Otros haplotipos reducen el riesgo de diabetes tipo 1, como anteriormente mencioné, DRB1 sería el gen, el número 15 sería el conjunto alélico o el haplotipo y el 01 sería el gen específico. Siguiente. Bueno, continuando con lo que es la epidemiología, nos dice que hay aumentos anuales generales de la incidencia entre el 2% y el 3%, y que en Estados Unidos hay una incidencia anual entre los años 2001 y 2015 de 229 casos por cada 100.000 personas, con un mayor aumento de incidencia notado en niños menores de 15 años, particularmente en niños menores de 5 años, y que estos aumentos no pueden explicarse por cambios genéticos. Además de esto, se presentan como tal unas exposiciones ambientales que están estrechamente asociadas a lo que es la diabetes infantil, la dieta adulta, la suficiencia de vitamina D, la exposición temprana de virus asociados a la inflamación de los islotes, más que todo el enterovirus, y la disminución de la diversidad del microbioma intestinal. Nos cuenta también que hay unas diferencias en la incidencia de este tipo de diabetes en poblaciones genéticamente similares, separadas por fronteras socioeconómicas, y la creciente incidencia de diabetes tipo 1 en individuos genéticamente de bajo riesgo, en donde destaca la importancia de los factores ambientales. Siguiente. ¿En qué se ha trabajado? Bueno, nos cuenta también que se ha trabajado en diversos temas como lo son el gen ambiente, los diferentes losis y vías de diferentes etapas de la enfermedad, la asociación de los datos de incidencia y por último la variación según el lugar donde se encuentre vigente. Iniciando entonces con el papel de la interacción entre el gen y el ambiente. En la patogénesis, para entrar un poco más en contexto, se debe saber que esta interacción determinaría diversas complicaciones como lo es la hiperglucemia crónica, acompañada de trastornos del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas.
Para esto se usan métodos para explorar más a fondo esos factores, recogiendo información sobre la actividad física, el sedentarismo, obesidad, dieta rica en grasas saturadas, dieta rica en azúcares refinados, consumo de vegetales, consumo de alcohol y tabaquismo, en donde se observarán y se harían comparaciones en cuanto a las características clínicas que presente el paciente en caso de padecer la enfermedad, como lo serían las cardiopatías isquémicas, la hipertensión, ACV, úlceras, amputaciones y entre otras. Continuando con el siguiente punto, en donde se mirará el papel de los diferentes locis, que como lo decía Natalia, son sitios específicos de un gen en el cromosoma y las vías de diferentes etapas de la enfermedad, y si los locis que son independientes del riesgo de la enfermedad podían tener un papel de progresión en la enfermedad después del desarrollo de la autoinmunidad. En cuanto a los datos de incidencia, se dice que hay un gran avance en cuanto a la disminución en adultos y que posiblemente incluso se estaría estabilizando en todos los rangos de edad. Y por último, la incidencia en cuanto a la variación según el país o región. Se dice que las personas nacidas en primavera tienen una mayor probabilidad de desarrollar la patología, que esta se presenta en niños de 10 a 14 años y que hay una mayor incidencia de diabetes tipo 2 en adultos que la tipo 1. Pero aún así, la mayoría de personas que viven con diabetes tipo 1 son adultos. Siguiente. Entonces, el fenotipo inmune de la diabetes tipo 1. Aquí iniciaré hablando de que existen varias infecciones virales que están asociadas con la diabetes tipo 1, siendo el enterovirus, como ya lo había dicho, una de las infecciones más comunes asociadas. Entonces, la proteína BP1 y el ARN de la cápside principal enteroviral se han detectado en islotes de personas con diabetes tipo 1 de aparición reciente. Pero ¿cómo se produce? Entonces, este virus es uno de los más comunes, ya que a veces causa fiebre, dolor de garganta, sarpullido, náuseas, en donde se dice que muchos niños lo contraen, pero no todos estos contraen la diabetes tipo 1, sino que son aquellos en los que la infección dure más de un mes, desarrollarán la autoinmunidad de las células betas pancreáticas productoras de insulina. Estas células betas expresan una proteína en su superficie celular, ayudando a comunicarse con células vecinas. Esta proteína la adopta el virus y por ende habrá un mayor riesgo de desarrollar la autoinmunidad de las células betas. Nos dice además que existe una posibilidad de que algunas personas con diabetes tipo 1 tengan infección viral crónica atípica de las células beta, lo que lleva a una inflamación crónica y el desarrollo de la autoinmunidad. Y que en el mismo sentido se estudia el sistema inmunológico adaptativo mediante el uso de ensayos de linfocitos periféricos seleccionados por su autorreactividad a los antígenos de los islotes. Sobre todo que se ha asociado a la diabetes tipo 1 el aumento de la frecuencia de los linfocitos CD8 más autorreactivos específicos de los islotes y la disminución de la función inmunitaria reguladora. Lo anterior se los explicaré más a fondo en la siguiente diapositiva. Siguiente. Lo que quiero decir con esto es que el principal promotor son los linfocitos T, citotóxicos CD8, que al llegar a una APC o células presentadoras de antígeno con autoantígeno al ganglio linfático pancreático, hace que estos se activen y en lugar de atacar, lo que produce es lisis en las células beta. Además de esto, destruye por la liberación de citocinas proinflamatorias y especies reactivas de oxígeno de las células inmunitarias innatas. Todo esto se da, como ya había dicho, por el defecto del linfocito que no es capaz de suprimir eficazmente la autoinmunidad. Ahora, otra de las fallas de las células T es que estando en el ganglio linfático pancreático estimula a los linfocitos B a que produzca autoanticuerpos contra la proteína de las células beta. Histopatológicamente, estos procesos se desarrollan como insulinitis o islotes insulinflamatorios o insulinfiltrados,
en donde los linfocitos T CD8 son los más comunes dentro de las lesiones insulíticas. Lo que sucede en estos casos es una inflamación de los islotes de Langerhans, como la infiltración de las células con función autoinmune, conduciendo la atrofia y la desaparición de las células betas productoras de insulina. Siguiente. En cuanto al fenotipo de las células beta de la diabetes tipo 1, entonces cuando se realizan mediciones sensibles de péptido C, el 30 al 80% de las personas con diabetes tipo 1 a lo largo pues del plazo se encuentran como microsectores de insulina. Este descenso no progresa a una pérdida completa de todas las células beta. La secreción persistente de péptido C se asoció con un menor desarrollo de retinopatía. La retinopatía diabética aparece como resultado del daño de los vasos sanguíneos del tejido ubicado en la parte posterior del ojo, en la retina. El azúcar en la sangre no controlado correctamente es un factor de riesgo. Además de la retinopatía, aparece la nefropatía e hipoglucemia. Además, la persistencia de las secreciones de péptido C en personas con diabetes tipo 1 a largo plazo podría mejorar la respuesta del glucagón a la hipoglucemia. También podría aumentar la posibilidad de un efecto mejorado de las intervenciones dirigidas a rescatar o aumentar la supervivencia de este reservorio residual de las células beta. Entonces, al hablar del péptido C, se trata de una prueba que se usa a menudo para diferenciar la diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 2. Con la diabetes tipo 1, el páncreas produce poco o nada de insulina y poco o nada de péptido C. Con la diabetes tipo 2, el cuerpo produce insulina, pero no la usa bien. Las anomalías en las células beta también podrían contribuir a la patogénesis de la diabetes tipo 1, dando lugar a la noción de suicidio de las células beta. La sobreexpresión de las células betas HLA clase 1 es común en las secciones pancreáticas de donantes cadavéricos con diabetes tipo 1. Esta sobreexpresión sirve como una señal de orientación para los linfocitos T citotóxicos. Existe evidencia para el aumento de estrés del retículo endoplasmático de células beta vinculado con la muerte acelerada de las células betas. Las alteraciones del retículo endoplasmático llevan a un estado conocido como estrés del mismo o estrés del retículo endoplasmático y activa una serie de vías de señalización conocidas en forma colectiva como respuesta del mal plegamiento proteico. Inicialmente, se ayuda a restaurar la homeostasis del retículo endoplasmático, pero si este intento falla, se activa la cascada apoptótica. También se han descrito alteraciones en las células de los islotes no endocrinos y el páncreas exocrino. Incluyen anomalías en la matriz extracelular de los islotes y en la inervación y vascularización de los islotes. Las personas con diabetes tipo 1 tienen una disminución del peso y el volumen del páncreas y continúa disminuyendo con la duración de la enfermedad. Siguiente. Bueno, en cuanto a la diabetes tipo 1, esta se caracteriza por una variedad de anomalías que afectan tanto al islote como al páncreas exocrino. El sello distintivo de la diabetes tipo 1 es la pérdida de las células betas productoras de insulina y la infiltración inmunitaria de los islotes. Sin embargo, la presencia de insulinitis incluso dentro del páncreas individual puede ser muy variable. En la imagen B, de la región, la insulina se muestra azul y las células T, CD8 más que rodean el islote se muestran en amarillo. En la imagen C, o la tinción con hematoxilina y eosina de un islote de un donante cadavérico que presenta un patrón clásico de insulinitis, el islote está rodeado por una línea de puntos amarilla y las células inmunes que se infiltran están encerradas en un círculo rojo y se indican con flechas. Y la imagen D, la tinción con hematoxilina y eosina de un islote encerrado en un círculo con una línea de puntos amarillos
de un donante cadavérico con diabetes tipo 1 a largo plazo, sin ningún infiltrado inmune discernible. En contraste con los islotes en la imagen C, este islote tiene evidencia de fibrosis perislote, como se muestra en el círculo en rojo e indicado por flechas. Siguiente. Bueno, el manejo de la enfermedad clínica. Bueno, el manejo de la enfermedad clínica es buscando lograr mantener concentraciones de glucosa estables, ya que pues esto conduce a una reducción de complicaciones, ya sean microvasculares, cardiovasculares y nefropatía diabética o daño renal, en el cual se ve afectado el riñón debido a una hipertensión arterial y problemas para filtrar algunas sustancias potencialmente tóxicas. Bueno, acá vamos a ver unos valores, los cuales se van a derivar de dos momentos importantes, el cual sería el postprandial y el ayuno. El postprandial, que es el periodo comprendido entre las primeras 6 horas después de ingerir un alimento. Ahí podemos ver el valor normal, digámoslo así, en este periodo. Y el periodo de ayuno, el momento posterior al postprandial, comprendido durante las 6 horas siguientes del otro momento. Bueno, los niveles de glucosa, acá podemos ver los niveles de glucosa en una gráfica. En esta gráfica podemos ver pues, los niveles de glucosa en 3 circunstancias diferentes o estadios de la enfermedad, en los cuales podemos ver en la parte inferior, que serían sin diabetes, prediabetes y diabetes. Bueno, en este caso observamos los niveles de glucosa durante un periodo de ayuno y un periodo de postprandial. Ahí podemos ver en esta gráfica los niveles. Bueno, aquí vamos a ver los mecanismos para tratar la diabetes. Bueno, la insulina sigue siendo pues el pilar de la terapia, aunque se encuentran ampliamente disponibles nuevos análogos de insulina con diferentes inicios y duraciones de acción. El control glicémico óptimo requiere ya sea regímenes de insulina de dosis múltiples que imiten la liberación de insulina fisiológica, insulina de acción rápida para cubrir las cargas de carbohidratos ingeridos y tratar la hiperglicemia. También vemos que se utiliza la pranlitida, que es el único medicamento sin insulina aprobado para el control glicémico en pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, ¿qué es la pranlitina? Que pues es una versión sintética de una hormona natural llamada amilina, que producen las células pancreáticas que producen insulina, al igual que la amilina. Se cree que la pranlitina reduce el azúcar en sangre, disminuyendo la velocidad con la que los alimentos transitan por el estómago, bloqueando la liberación de glucagón, otra hormona pancreática que aumenta los niveles de azúcar en sangre y reduciendo el apetito y disminuyendo la ingesta de alimentos. Bueno, los medios utilizados para la suministración de insulina se pueden ser estos 3, que se puede hacer con una pluma de insulina, la cual se puede inyectar, la cual es un dispositivo utilizado para facilitar la autoadministración de insulina, y su nombre hace referencia a su similitud con un bolígrafo o una pluma. Y tenemos también la bomba de insulina, que es un dispositivo que introduce pequeñas cantidades de insulina durante el transcurso del día, gestionando de esta forma una dosis especial después de las comidas y en las noches. Esto es muy importante, ya que si, por ejemplo, el paciente posee diabetes tipo 1, pues va a tener una hiperglicemia. En las noches, si esta bomba sigue suministrando insulina, puede llevarlo a que los niveles de glucosa disminuyan y lo lleve a una hipoglicemia. Entonces, por eso es muy importante que esta bomba exactamente regula eso, los niveles de liberación de insulina. Bueno, también otra forma de suministrar la insulina es la insulina inhalada ultra rápida, que, bueno, es indicada exclusivamente por diabetólogos y también para el uso en pacientes que tienen rechazo a punciones repetidas con aguja, la cual sería, en este caso, la pluma. También, pues, la insulina se puede suministrar por vía subcutánea. Ok, desarrollo de otras complicaciones. Bueno, las personas con diabetes tipo 1 corren el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes.
como lo mencionaban mis compañeros anteriormente. En este se resalta, bueno, en un estudio se resalta y se enfatiza la prevalencia de enfermedades autoinmunes, que era del 27% en una población de 25.000 personas con diabetes tipo 1, con una edad media de 23 años. En este caso, pues, nos quiere decir que las enfermedades autoinmunes tienen muchísima predisposición a personas que poseen o que presentan esta complicación de diabetes tipo 1. Otros síndromes que podemos ver o se pueden observar con respecto a complicaciones debidas a la diabetes tipo 1, tenemos el síndrome autoinmune poliglandular, que se caracteriza por la existencia de una respuesta de autoinmunidad contra varias glándulas endocrinas, aunque también puede afectarse otros órganos. Tenemos también lo que sería la tiroides autoinmune, que es una enfermedad pues, autoinmune más común, que pues en esta se puede ver la tiroides de Hashimoto y la enfermedad de Graves. También tenemos la enfermedad celíaca, que pues es una afección del sistema inmunitario en la que las personas no pueden consumir gluten porque daña su intestino delgado. Bueno, ¿y qué es el gluten? El gluten es una proteína presente en el trigo, cebada y centeno. Bueno, y las afecciones vasculares por colágeno. En esta podemos ver lo que serían las, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus, gastritis autoinmune, o anemia perniciosa, vitiligo y enfermedad de Addison. Bueno, como conclusiones, podemos ver del artículo que durante pues, el transcurso de los últimos 50 años, pues las personas con diabetes tipo 1 se han sentido, digamos así, decepcionadas con respecto a que no se ha llegado o como tal a una cura definitiva contra la diabetes. Aunque en todo este transcurso de tiempo se han logrado grandes avances tecnológicos, los cuales han permitido como tal tratar esta enfermedad. En estos podemos ver pues como tal descubrimiento de la insulina, el cual ocurrió en 1922, el primer trasplante de páncreas en 1966, los primeros estudios con bombas de insulina, el primer ensayo inmunoglobular en 1986. Estos son como que en el transcurso de estos 50 años se han logrado demasiados avances con respecto a más sin embargo, aún se ve un poco lejos, pero una cura definitiva. Y también, pues, se resaltan en las conclusiones que hay demasiadas personas que, pues, no pueden acceder a los tratamientos contra la diabetes tipo 1, lo cual, pues, la hace de difícil acceso para, pues, ciertas poblaciones y hace que, pues, la tasa de mortalidad pues aún siga alta para estas personas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Aló, me escuchan? Sí. Yo pausé ya. Ahí pausé. Ya quedan 5 minutos, menos de 5 minutos para que se acabe. Listo, y bueno, ahí le di pausar, pero no sé cómo queda guardado eso. Yo tampoco. Vamos, Natalia sabe. ahí está pausado, pero... Yo creo que uno entra, espera. Va a mandar una foto. Nata, Ah, sí, ya me di cuenta que estaba hablando sola como una marica. Lo que decía era que de lo que yo pude tratar de grabar el semestre pasado, aparece una carpeta en videos y se llama Zoom y ahí aparecen todas las grabaciones. Pero yo le di pausar. Ajá, no hay otra opción como Pues... ya guardar o es que no me acuerdo. O sea, no pausarla, sino como que ya, porque yo ahí veo que sigue grabando, me dice todavía ahí. sí, dice grabación. Me aparece la opción de reanudar grabación. O sea, yo la pausé. Va a darle Sí, reanudar, a ver. yo creo que darle Ok, ahí se reanudó. como darle stop o algo, ¿no? Un cuadrito que hay ahí.